Como el cristianismo tenía relevancia, se desarrollaron las cruzadas y como los reyes querían tener más poder, se acercaron a una figura, que era la figura del Papa. Y como dice ahí, en el transcurso de los siglos, desde el siglo V al XV, la Iglesia Católica estructuró su organización, su jerarquía de autoridad y su coordinación funcional, es decir, ellos prácticamente copaban gran parte de la vida del periodo medieval, es una vida eminentemente religiosa. Y obviamente, quien estaba a la cabeza de toda esta organización era el Papa. Es decir, el rey y el Papa eran dos autoridades muy fuertes y muy poderosas durante la Edad Media. Los reyes, porque tenían el poder temporal, ¿no es cierto?, de dominar, de controlar los ejércitos, y los papas porque tenían el poder espiritual. Entonces, cada vez que un rey quería legitimar una acción, quería iniciar una guerra, pedía autorización al Papa. Y normalmente el Papa daba esa autorización para el inicio incluso de guerras. No es una autoridad papal como la que no conocemos hoy día, sino que más bien estamos hablando de una autoridad que tenía el poder espiritual y que le daba muchas veces legitimidad, es decir, que le daba peso y como autorización a todo lo que hacían los reyes. Entonces, durante esta época medieval, el Papa adquiere mucha, pero mucha importancia. No lo puedes perder de vista. El Papa y el Rey son dos autoridades importantísimas durante el periodo medieval. Hagamos un resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento. Desde el punto de vista económico, ahí tenemos una imagen de lo que podría ser un feudo, el sistema del feudalismo. Como tú puedes ver, una subdivisión de tierras. El castillo, ¿no es cierto?, representa la figura del rey, y ahí el rey, ¿no es cierto?, asesorado por un señor feudal. El señor feudal era el encargado de cada una de estas divisiones, y dentro de esas divisiones estaban lo que eran los agricultores, los campesinos, que trabajaban para el rey. Por lo tanto, como tú puedes ver, desde el rey, pasando por el señor feudal, llegaban a dominar y a controlar todo lo que hacían los campesinos. Esa es la mejor imagen que podemos ver, que podemos tener de cómo funcionaba el periodo medieval en relación a la división del poder. Desde el punto de vista social, como ya te mencioné, es una pirámide, es un grupo social o una estructura social estamental. Esto quiere decir que tú, si naciste en el grupo más bajo, donde están los soldados, campesinos y esclavos, tú no, o siervos de la tierra, que también se le llamaban a los campesinos que pertenecían a ciertos lugares, tú no puedes pasar a formar parte de los duques o los condes. O sea, tú naces en un lugar y en ese lugar te quedas. Es una sociedad estratificada y es piramidal. Es decir, hay muy pocas personas arriba, el rey y la nobleza, y hacia abajo la cantidad de personas se va aumentando. Finalmente hay un concepto que quiero que recuerdes. El nepotismo en la Edad Media. Nepotismo significa que, por ejemplo, los papas, cardenales y las familias nobles normalmente pertenecían a una familia muy cerrada. Es decir, era muy común durante el periodo de la Edad Media que un papa nombrara cardenales a familiares de él o un cardenal nombrara, ¿no es cierto?, a autoridades del mundo civil que eran familiares. Es decir, era un grupo muy cerrado que mantuvo el poder durante mucho tiempo y mantuvo el conocimiento para que la gente no se informara y no empezara a hacer críticas al sistema de funcionamiento que existía. Ese concepto se llama nepotismo, cuando vamos nombrando solo a familiares dentro de lo que es un sistema político, social o económico. De esta manera terminamos la unidad número 2 con lo que es la Edad Media, el cristianismo, la comparación de los mapas. Espero que te haya servido, que estés muy bien.